Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Para nosotros siempre es una gran alegría tenerles aquí presentes en estas charlas de formación. Les recuerdo que ustedes pueden ser unos grandes evangelizadores. ¿Cómo? Muy fácil, dejando su like, compartiendo con más personas y suscribiéndose a nuestro canal caso todavía no lo hayan hecho. Y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo con un tema de súper lujo que nos va a ser de una utilidad enorme para cómo vencer al demonio y cómo alcanzar al cielo de una forma fácil, sencilla y segura. Así que con ustedes, nuestro invitado del día de hoy, el hermano Gerardo. ¡Salve María, hermano Gerardo! Salve María, hermano Juan Andrés, salve María a todos nuestros queridísimos seguidores, parte de esta gran familia de los Heraldos del Evangelio. Pues bueno, yo creo que los calificativos quedan largos, pero estamos con muchísima alegría aquí, de verdad, acompañándolos nuevamente con este tema que, como dijo el hermano Juan Andrés, será de muchísima utilidad. Y pues bueno, comentamos justo hace poco tiempo con el hermano Juan Andrés cuánto el preparar estas charlas, el sumergirse un poquitito en estos temas, hace tanto bien al alma, ya en la misma preparación, ya en el mismo escudriñar un poquitito sobre la doctrina católica, que pues bueno, pedimos a Dios que este mismo bien les pueda ser hecho a todos ustedes y transmitido pues a todas sus familias. Así es que pues será una alegría estar aquí con ustedes también. Así que bueno, hermano Gerardo, si gusta, rezamos una Ave María pidiendo luces al Espíritu Santo para que entendamos bien, aprendamos bien y sobre todo para que lo podamos poner todo esto en práctica. Excelente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo la asistencia especial del Espíritu Santo para esta charla de formación y por cada uno de los que van a asistirla, por sus familias, su santificación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano Juan Andrés, vamos a entrar sin demora en el tema de hoy. Y realmente en esta charla nosotros vamos a recibir 7 herramientas, 7 armas, 7 llaves que nos van a abrir el cielo. Y para esto nos hemos basado en uno de los, por lo menos a mi criterio, de los más bellos sueños de Don Bosco que él tuvo. Pues aquí hemos tenido la oportunidad de compartir muchísimos sueños de él y bueno, seguiremos compartiendo mediante porque es vastísimo este campo. Pero es uno de los sueños más lindos que él tuvo, que fue una visión sobre el cielo. Mejor dicho, una visión de la puerta de entrada al cielo. Ni siquiera alcanzó a entrar al cielo, sino que simplemente Dios le permitió ver cómo eran los jardines de ingreso, digamos así, el vestíbulo del cielo. Y pues bueno, habrá ciertas partes que me voy a atrever a leerles para no tergiversar y bueno, no tengo una memoria tan prodigiosa como para retener todo esto, la verdad. Y pues bueno, comenzamos ya con este relato que nos van a llevar al porqué del tema de hoy. Cuenta San Juan Bosco: en la noche del 6 de diciembre comencé a soñar. De repente me pareció encontrarme sobre un pequeño monte al borde de una inmensa planicie, cuyos confines se perdían de vista en la inmensidad. Bajo mis pies, detrás de mí y a los lados, había una región a la manera de un litoral a las márgenes del océano, al margen del océano, como una especie de playa gigantesca, ¿no? Largos y gigantescos paseos dividían la planicie en vastísimos jardines de inenarrable belleza, todos divididos en pequeños bosques, prados y recintos de flores, de formas y colores diversas. Ninguna de nuestras plantas puede darnos una idea de aquellas, si bien que tengan alguna semejanza. Las hierbas, las flores, los árboles, los frutos eran vistosísimos y de bellísimo aspecto. Las hojas eran de oro, los troncos y ramas de diamantes, correspondiendo el resto a esta riqueza. Cada pequeña flor resplandecía con una luz especial. En toda la extensión de la planicie yo contemplaba innumerables edificios de un orden, belleza y armonía
que para la construcción de uno solo de ellos parecía que no bastarían todas las riquezas de la tierra. Entonces ya nos está como que ambientando, ¿no? En este lugar maravilloso. En cierto momento relata él que llegó a sus oídos el sonido de una música lindísima y él la comparaba al sonido, decía él, un solo instrumento del cielo equivaldría a 1000 instrumentos de la tierra, cada uno con un tono, con un color, con un timbre completamente distinto, más bello el uno que otro. Y en cierto momento, que es sobre todo a lo que nos interesa aquí, en cierto momento vio llegar una gran multitud. Una multitud interminable se dirigía hacia mí, encabezados por Domingo Sabio, Santo Domingo Sabio. Llegada aquella multitud delante de mí, paró a la distancia de unos 8 o 10 pasos. Cesó la música y se siguió un profundo silencio. Aquellos jóvenes poseían una grandísima alegría que se reflejaba en sus ojos y en sus rostros, y se veía una paz y una felicidad perfectas. Parecía que querían hablar, pero no hablaban. Se adelantó Domingo Sabio. Solo se mantuvo cerca de mí. ¡Cómo estaba hermoso! Su vestido era realmente singular. Le caía hasta los pies una túnica alvísima, llena de diamantes y tejida toda de oro. Ceñía a su cintura una larga faja roja, llena de tantas piedras preciosas que se tocaban una en la otra, entrelazándose en un diseño maravilloso. No menos resplandecientes de luz estaban todos los que los acompañaban, vestidos de diversas maneras, pero siempre bellísimas. Unos más, otros menos. En uno dominaba un color, en otro color. Cada uno de aquellos vestidos tenía un significado que nadie sabría comprender. Finalmente, Domingo abrió sus labios y me dice: ¿por qué estáis ahí mudo? ¿No eres el hombre que en otros tiempos de nada se atemorizaba? Santo Domingo hablando a su maestro, ¿no? Don Bosco le responde: ¿pero qué acaso tú no eres Domingo Sabio? Sí, soy yo. ¿Ya no me reconoces? Y ahí comienza una conversación entre los dos santos sobre, en fin, el santo le comienza a explicar todo lo que estaba viendo allí en el paraíso, en la puerta de entrada del paraíso, el porqué de la belleza de todas esas cosas. Y en cierto momento, Santo Domingo Sabio le dice que le tenía un regalo, que él quería también que se lo transmitiese a todos sus discípulos. Y era un buqué de flores, un ramo de flores. Santo Domingo Sabio entonces le presenta este ramo de flores y aquí cuenta Don Bosco. En este buqué había rosas, violetas, girasoles, gencianas, lirios, siemprevivas y entre las flores espigas de trigo. Todas flores así que uno diría, bueno, curioso arreglo de flores, ¿no? Porque uno espera así 2, 3 florecitas que combinen y listo. Sin embargo, todo esto tiene un simbolismo muy profundo y muy bello que vamos a entender ahora. Ved, le dice Domingo Sabio. Don Bosco le responde: veo, pero no entiendo nada. Domingo Sabio le dice: dad este ramo a vuestros hijos para que puedan ofrecerlo al Señor cuando llegue el momento. Estas palabras bien nos podrían estar siendo dichas a nosotros. Reciban este ramo para que puedan ofrecerlo al Señor cuando llegue el momento. Procurad que todos lo tengan, que a nadie le falte, ni deje que se lo quiten. Ten la certeza que con este ramo tendrán lo suficiente para ser felices. Con este ramo tendrán lo suficiente para ser felices. ¿Pero qué significa este ramo?, pregunta Don Bosco. Consulta la teología, le dice Santo Domingo. Ella os lo dirá y os dará la explicación. La teología la he estudiado, responde Don Bosco, pero no sabría cómo sacar de ella el significado que me presentas. Santo Domingo le responde: ¿ves estas flores? Representan las virtudes que más agradan al Señor. Recordando, eran 7, ¿verdad?
Tenemos rosas, violetas, girasoles, gencianas, no sé si ubican las gencianas, pero son unas florecitas pequeñitas como moraditas, sencillas, muy lindas. Lirios, siempre vivas, que son de esas florecitas que nunca se marchitan, ¿no? Por eso se llaman siempre vivas. Y las espigas de trigo, todo el mundo las conoce. Santo Domingo Sabio entonces comienza a explicar el significado de cada una de estas flores y dice: la rosa es símbolo de la caridad, la violeta de la humildad, el girasol de la obediencia, la genciana de la penitencia y mortificación. Las espigas simbolizan la comunión frecuente. El lirio indica la bella virtud de la cual está escrito: eran como ángeles de Dios en el cielo, la castidad. Y la siempre viva significa que estas virtudes deben durar siempre y simboliza la perseverancia. Hermano Gerardo, qué impresionante, ¿eh? ¿Podría volver a enumerar las 7, por favor? Las 7 virtudes. Sí, quizás que todos la escriban en el chat en vivo, Sí, para que se nos vaya quedando. Dicen que cuando uno escribe, se le quedan más las cosas. Así que todos a anotar, a escribir ahí. Pueden hacer, bueno, captura de pantalla, ¿no? Porque no hay, pero para que se memoricen estas 7 virtudes. Entonces, buen recurso memotécnico aquí nos dio el hermano Juan Andrés. Entonces, rosa, la caridad. Violeta, la humildad. Girasol, la obediencia. Genciana, la penitencia. Las espigas de trigo, la comunión frecuente. El lirio, la castidad. Y la siempre viva, la perseverancia. Entonces, ya que las tenemos enumeradas, creo que me parece importante. Ahora, ya que las enumeramos, hay muchas cosas en la doctrina católica a veces que las escuchamos, estamos familiarizados con ellas, pero conviene hacer aquí, a manera de vuelo de águila, digamos así, una visión general al respecto de cada una de estas virtudes. Yo sé que de algunas de ellas, de varias de ellas, se ha hecho ya más de alguna charla, más de algún... Pero ahorita como que ordena mucho tener nuestro esquemita hecho y como que nuestro armario, nuestro buque de flores, entender el porqué de cada una de estas virtudes, cómo se van uniendo entre sí y cómo cada una de ellas practicadas son las que más agradan al Señor. Ahora vamos a entender bien el porqué. Primero comenzamos con la caridad. La rosa, bueno, ciertamente habrán sido rosas rojas, ¿no? Que como que más psicológicamente encaja con la caridad. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia Católica sobre esta virtud? Sabemos que es una virtud teologal. Decimos, nos dice, la definición clásica nos dice: es la virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y a nosotros mismos y al prójimo por Dios. Como que la definición así más general. Claro, de aquí podríamos hacer todo un tratado solo sobre la caridad, varios programas, lo cual sería muy interesante, por cierto, pero aquí vamos a sintetizar, vamos a resumir para nosotros tener como que aquí condensado a la mano lo que nosotros debemos saber sobre la caridad. La palabra caridad, por un lado, en griego significa gracia o benevolencia. En latín significa cosa grata o de mucho aprecio. Tienen esa relación, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos dice que la caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Claro, nosotros asociamos muy fácilmente la caridad al ayudar al prójimo, que, bueno, ahora el acto de caridad que estaba haciendo el hermano Juan Andrés, ahí repartiendo mochilas con los niños necesitados, muy bonito, por cierto. En fin, pero como vemos, es una parte de esta virtud, que es cuando se refiere al amor al prójimo. Pero ahí está el punto central, que sea todo por Dios, por amor a Dios. La caridad, dice Santo Tomás, es una amistad entre Dios y el hombre, que importa una mutua benevolencia, benevoler, el quererse bien, una mutua bienquerencia de Dios para con nosotros, de donde va a partir ese mismo amor, ¿verdad? Y nuestra para con Él, fundada en la comunicación de bienes. La caridad supone necesariamente y es inseparable de la gracia que nos hace hijos de Dios.
poquitito de doctrina y ahorita entramos ya a lo concreto, a lo práctico, digamos. Para definir mejor, el amor a Dios ha de ser el motivo de todos los demás amores, o al menos ha de prevalecer sobre ellos. Entonces, que en el amor que yo demuestre al prójimo, en la caridad que yo tenga para con el prójimo, he de saber que el motivo por el cual lo estoy amando debe ser el amor a Dios. Entonces, el amor a su mujer, el amor a su marido. Recuerden que ese amor debe ser movido muchísimo más por amor a Dios, para perfeccionar esa alma, para agradar a Dios, para ayudarnos mutuamente para alcanzar a Dios, que puramente por un amor humano, que también puede existir, claro, es lícito, pero no es el más perfecto, ni es el que nos santifica. El amor a los hijos, ay, hijito, que yo te quiero, perfecto, pero que este amor sea movido por amor a Dios. Cuando se pierde este punto central, este eje central del amor a Dios en los amores terrenos, es que comienzan los apegos, comienzan los afectos desordenados, porque perdimos el norte, perdimos el por qué amar al prójimo, que es justamente lo que va a regir la caridad, lo que va a orientarnos la caridad. Sabemos que la caridad es la más excelente de todas las virtudes. San Pablo nos explica que de las 3 virtudes teologales, la única que va a permanecer después en el cielo es la caridad, la más perfecta de las 3, por tanto. Y aquí viene una cosa que realmente cuando estaba preparando, como que fue una especie de rayo de luz así, que espero poder transmitirlo de la misma manera. A veces uno se pregunta, bueno, sabemos que tenemos que amar a Dios, amarlo sobre todas las cosas, toda esta teoría probablemente ustedes ya la tenían en mente. Ahora, ¿cómo se crece en el amor a Dios? ¿Cuál es mi termómetro de la caridad? ¿Basta con yo hacer todos los días un acto de amor a Dios? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y con eso digo, al final de mi vida hice muchos actos de amor a Dios, luego tengo mucha caridad. ¿O será que con un grandísimo acto de caridad que yo haga al final de mi vida va a ser suficiente para apagar todos mis pecados, por ejemplo, o para... ¿Cómo yo mido mi caridad? ¿Cuál es el termómetro de mi caridad? Y aquí el padre Royo Marín, un dominico, un teólogo que tiene el don de la claridad para explicar, él lo deja en términos muy claros y muy accesibles. Y él explica lo siguiente. Leo primero la definición y luego explicamos. La caridad, como los demás hábitos, no crece por adición o suma, sino por una mayor radicación en el sujeto. Ahorita vamos a explicar mejor esto. Crecimiento por adición es un crecimiento cuantitativo. Entonces nos dice él, por ejemplo, si yo tengo un poco de trigo y lo añado a otro montón de trigo, este trigo se está añadiendo, se está sumando. Ahora, el trigo es algo que yo puedo cuantificar. Tengo 11 espigas de trigo y le puse 2 más. Tengo más trigo. Es algo cuantitativo, yo lo cuento. Más que una unión, yo debo hablar de una reunión de trigo, porque no se une, sino que se añade. Ahora, esta forma de unión, yo no la puedo aplicar a las cosas que son cualitativas, como la caridad. No es que un acto de amor yo lo sumo a otro acto de amor y con eso yo ya digo, tengo muchos pequeños actos de amor, luego tengo mucho amor. Sino que, ponele el ejemplo, la blancura no se suma a la blancura, sigue siendo blanco. Lo blanco sigue siendo blanco, le pongo más blanco, es blanco. Ahora, ¿cómo es entonces que la caridad se suma a la caridad? Nos explica él, solo cabe aumento por la mayor radicación del sujeto. Es decir, cuanto más el alma va participando de la caridad, cuanto más se va arraigando en la caridad, cuanto más profundamente hace que la caridad penetre todos sus actos, tanto mayor va a ser el amor de esta persona. Entonces, decía él, por ejemplo, que a lo largo de la vida vale mucho más un solo acto de caridad muy intenso que 1000 actos de caridad imperfectos. Y para nosotros crecer en la caridad
No basta con hacer muchos actos de amor, porque entonces estoy manteniendo mi nivel de caridad. Aumentar la caridad quiere decir hacer un acto de amor más intenso que el acto de amor anterior. Así, decía él, como cuando yo quiero clavar un clavo en la pared. Para hundirlo más, tengo que pegarle más fuerte. Así también mi amor a Dios, para ser más intenso, tiene que estar más arraigado en Dios. No basta con decir, Señor, lo hago por amor a ti. Perfecto, hagámoslo. Ya es un buen punto de partida. Pero tiene que ser una intensidad muchísimo mayor de amor a Dios. Nos decía también él, un justo perfecto agrada más a Dios que muchos tibios o imperfectos. Eso digamos que entra medio por lógica. Ahora, como siempre podemos crecer en la caridad, no podemos decir que ya llegué al tope máximo de la caridad que puedo alcanzar en esta vida. Es decir, siempre puedo crecer en amor, siempre puedo crecer en amor, siempre debo crecer en este amor. Es como la temperatura. Ya llegué a los 50 grados de temperatura de amor a Dios. Perfecto. Si todos los días hago 50 grados, hoy otro acto con 50 grados, hoy otro con 50 grados, me mantengo igual. Lo que necesito es hacer un grado más de caridad, un acto más de renuncia a mí mismo por amor a Dios, un acto más de generosidad, un acto más de entrega, un acto más de... Es decir, siempre superar ese nivel de amor que yo tengo, no simplemente conformarme con repetirlo. Ahí entonces estaré creciendo en la caridad. Hermano Gerardo, qué interesante esto que está diciendo, qué bonito. Y aquí uno entiende por qué en el cielo los grados son según la caridad de la persona, y por qué seremos juzgados según el amor, no tanto según las acciones. Exactamente. Por ejemplo, me viene el pasaje evangélico de la viuda que pone las 2 moneditas. Ajá. Ella puso esas 2 moneditas, pero con mucho más amor que el que puso los millones de monedas, pero con poco amor. Aquí es donde uno entiende también por qué San Luis María Grignion de Montfort dice que la Virgen, abriendo una puerta, da más gloria a Dios que todos los ángeles y santos juntos. Exactamente, sí. Que uno se espanta cuando escucha esa expresión, ¿no? Ajá. ¿Cómo es posible? Se no tiene proporción. Sí, y entonces ahí uno ve que lo importante es el amor, claro, no el acto en sí. Exactamente. Por ejemplo, ahora estamos dando más de 1000 mochilas. Si hubiésemos dado una, pero con mucho amor, sería mejor a los más meritoria a los ojos de Dios. Claro, dar 1000 con más es todavía mejor, ¿no? Exactamente. Muy bueno, ¿no? O sea, qué fenomenal. No, pero un punto... Y la verdad es que siempre se habla del amor a Dios, pero queda como muy en tesis, ¿no? Entonces ya como que aterrizarlo y entender que, en fin, cómo ese amor crece, como que ya orienta un poquitito más y, bueno, entonces no nos podemos conformar, porque si no llegamos allá y nos llevamos el susto. Señor, pero yo todos los días te amé. Ahí viene ese... Se podría decir, hermano, que es hacer las cosas más intensamente. Sí, digamos, exactamente, crecer en ese arraigarme con Dios, en ese... ¿Sabe qué? El corazón lo busca continuamente, no puede hacer nada sino con Él, sufre si está lejos de Él. Es decir, es esa dependencia, en esa necesidad de Dios, porque lo ama. Lo que decía San Bernardo, amo porque amo por amar. Es decir, ellos entienden muchísimo mejor el por qué huir del pecado, el por qué cuidar su alma, el por qué... Y les digo, incluso ahí uno entiende mejor esa oración de Santa Teresa de no me mueve el cielo prometido ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. O sea, lo único que quiero es amarte. Ese es mi objetivo y mi premio. El amarte y ser amado por ti. Nada más importa. ¿Qué lugar me va a dar en el cielo? ¿Qué premios me va a dar? ¿Si me van a canonizar? Eso no importa, lo que quiero es amarlo y punto. Así es que, pues bueno, ahí tenemos un lindo parámetro para nosotros crecer en el amor a Dios. Y siempre podemos crecer más, entonces nunca nos conformemos. Esa es apenas la primera flor, la caridad. Vamos a la segunda, que es la violeta. La violeta, si revisan sus apuntes, nos colocan en el chat qué significa la violeta, a ver si se acuerdan. La violeta significaba la humildad. Los que pusieron humildad acertaron. Nos dice la doctrina católica respecto de esta virtud. Virtud derivada de la templanza. Recuerdan que están las 4 virtudes cardinales, que son las 4 virtudes, digamos así, cabeza de todas las otras virtudes morales. Como que en función de la cual se ordenan, como que rigen las otras virtudes. Virtud derivada de la templanza, que nos inclina a cohibir, a reprimir
el desordenado apetito de la propia excelencia. Desordenado apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez y miseria, principalmente con relación a Dios. Entonces, hay una cosita así de preámbulo muy interesante. Todas las virtudes que moderan algo están bajo la virtud de la templanza. Entonces, como la virtud de la humildad modera este deseo desordenado de mi propia excelencia, por eso es que se cataloga por debajo de la virtud de la templanza. Ahora, nos explica el padre Rollo Marín. Y esto es algo bonito de nosotros entender, porque muy fácilmente cuando decimos humildad relacionamos a una persona pobre, a una persona o que se aniquila a sí misma, que tiene baja autoestima, o que, ¿saben? Se suele confundir muchas veces con una especie de no valgo nada, soy el último gusano de los hombres. Calma, aquí hay un equilibrio para esto. La humildad es ante todo verdad, luz, conocimiento. Vean qué equilibrado. O sea, no es echarse tierra a uno mismo. No, calma ahí. No es negar las buenas cualidades que se recibieron de Dios. Porque también eso sería un absurdo, pensar que Dios hizo a alguien sin ningún tipo de cualidad, hasta sería un ultraje contra Dios. Dios no hace eso. Vean que la humildad nos enseña la doctrina católica. Para entender la importancia de la humildad de nuestra vida espiritual, es la que remueve los obstáculos para recibir la gracia de Dios, para recibir el influjo de la gracia de Dios. Porque de hecho cuando una persona se apega a sí misma, se apega a sus criterios, se apega a sobre todo a la alta concepción, la alta idea que tiene de sí misma, ahí es que poco a poco, sin darse cuenta, se va cerrando a la gracia de Dios. Y no quiere recibir un consejo, no quiere recibir un buen sermón, no quiere recibir ni siquiera la gracia de Dios cuando la siente en el fondo de su corazón. Porque contraría esa concepción que tiene de sí misma. Es perfecta, no necesita cambiar, no necesita mejorar, no necesita santificarse. Pero recordemos aquello que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Dios resiste a los soberbios para dar su gracia a los humildes. La humildad es de las virtudes que más atraen la mirada de Dios. Cuanto más una persona se humilla, tanto más como que despierta el amor de Dios por ella, porque se da cuenta que reconoce su pequeñez. Y esa pequeñez la va a reconocer porque sabe que todo lo bueno que tiene viene de Dios. De ahí que San Juan de la Cruz decía que bajé tanto, que toqué las estrellas. Porque es justamente en ese reconocimiento de pequeñez que Dios concede torrentes de gracias al alma justamente por ser humilde. Ahí, nuestro fundador, Monseñor Juan, siempre nos repetía muchísimas veces, y es algo que ayuda a conservarnos en la sana humildad. Y es que en algún punto, por muy pequeño que sea, pero en algún punto, siempre los demás van a ser superiores a mí, en algo, en lo que sea. Que el otro es más dedicado, que el otro es más austero, que el otro es más generoso, que el otro es más alegre, que el otro, lo que sea. Podrá tener otros defectos, lo que sea. Pero en ese punto es superior a mí. Y qué bonito una persona que sabe vivir en función de las cualidades de las otras personas, en función de la admiración a las demás personas. Les digo que, por ejemplo, en un ambiente laboral, cuando comienza ay, que fulanito es así, que tiene tal defecto, no, que la fulanita me miró así de tal manera, cuando ella tiene el pelo peor todavía, y comienza esa especie de pinchazos continuos. La vida se vuelve un infierno, de verdad. Ahora, cuando nos comenzamos a tratar en función de las cualidades que Dios nos ha dado, mire, esta señora de limpieza, qué limpio que deja el escritorio siempre que pasa. Yo no consigo limpiarlo así. Y la admiro por eso, aunque sea una cosa pequeñita. Pero yo la admiro. Dios ama esa humildad, el yo poder reconocer ese pequeño punto por el cual el otro es superior a mí. Nos dice también la Iglesia, sin la humildad no se puede dar un paso en la vida espiritual. Así de sencillo. Tenemos, por ejemplo, excelentísimo, a Nuestra Señora.
Si había alguien en esta tierra que podía enorgullecerse, que tenía dones, que tenía virtudes, que tenía cualidades, que tenía privilegios, que podía decir yo soy más que todos ustedes, era ella. Sin embargo, fue la criatura que más brilló por su humildad. Le anuncian que va a ser la madre de Dios. He aquí la esclava del Señor. Esclava, o sea, esclava es igual a cosa. Tenía esa noción de que todo lo bueno que tenía le venía de Dios. Y ahí viene un buen parámetro, una buena regla, una manera de medir. ¿Qué tal está mi humildad? Por ejemplo, cuando viene una persona y me dice, mire, usted se equivocó en tal cosa. Mire, tal cosa no la hizo bien. Mire, está escribiendo mal tal palabra. Cositas pequeñas. Mire, se le pasó un poquitito la sal en la comida. Mire, cantó feo tal cosa. Mire, lo que sea. Cada uno sabe donde más le duele que le apunten el error. Cuando me apuntan el error, ¿cuál es mi actitud? A mí no me dicen mis defectos, solo yo. Yo ya sabía, no necesito que me lo digan. En fin, todos nosotros reaccionamos de una manera distinta. Algunos confrontamos, otros nos quedamos callados, ponemos cara de que sí, pero por dentro... Cada uno sabe. Pero les digo, en base a eso uno puede medir muchísimo qué tanto estoy frenando mi vida espiritual por no ser humilde. Porque les digo, es el soltarse a uno mismo, el soltar esa alta idea, esa alta concepción que tengo de mí mismo. Dice aquí que es una virtud negativa, porque ayuda a remover. Que los dos fundamentos de nuestra vida espiritual más importantes van a ser la fe en cuanto a virtud positiva y la humildad en cuanto a virtud negativa, porque va removiendo. Todo lo que sea remover defectos comienza por la humildad. Y sin la humildad no se consigue santidad. Yo quiero ser santo, pues comencemos midiendo nuestra humildad. Porque es que nosotros vamos a tener un parámetro de qué tanto voy a poder avanzar. La llave la tengo solo yo. Monseñor Juan en cierto momento le preguntaron qué consejo daba para ser humildes. Y él dice, mire, la humildad es una virtud difícil, pero para ser humilde es necesaria mucha oración. Miren qué curioso que no es, no, échese mucha tierra, no, humíllese, mucha oración. Porque el poder reconocer continuamente que todo lo bueno me viene de Dios, y todo lo que es miseria, pecado y lo que sea, viene de uno mismo. Eso es una gracia de Dios. Y se va a obtener justamente con la oración. Y les digo, es una virtud cansona de practicar. Porque todos los días renace el orgullo. Todos los días. Es decir, no es algo que una vez extirpé y ya nunca más me voy a preocupar con eso. Como puede ser con otros vicios, por ejemplo. Una persona, bendito sea Dios, dejó la borrachera. Bendito sea Dios. Excelente, continúe así. Ahora, en cuanto a la humildad, todos los días voy a sentir ese movimiento de orgullo, ese movimiento de querer ser más que los demás, de querer contemplarme a mí mismo, en cuanto a mis escrituras, en cuanto a mis logros, en cuanto a mi espejo, en cuanto a mi lo que sea. Todos los días renace. De él porque aquel hecho famoso que se ha relatado algunas veces aquí, del monje que todos los días hablaba sobre la humildad, y un día uno de sus, de los monjes del monasterio le fue a preguntar que si no era saludable cambiar de tema un día en sus sermones, y ahí el superior le dijo, bueno, agarre aquí este cernidor, este colador, y necesito que me lo traiga lleno de agua. El monje, pues bueno, extrañado fue, obedeció, lo metió al río, intentó llenar un colador, es imposible, obviamente. Intentó llenarlo 1, 2, 3 veces, nada, regresó, el superior lo mandó de vuelta, hasta que ya confuso, el monje regresa y le dice, por favor, explíqueme qué es lo que está pasando. Dice, ¿pudo llenar este cernidor? El monje le dice, no, obviamente no. Levántelo. Y lo levantó, no nota que está más limpio. Es decir, es un trabajo continuo.
todos los días arrancar es como la maleza. Uno se descuida y ya le creció por otro lado. Entonces es una continua vigilancia sobre sí mismo para poder mantenernos al ras del suelo, mantener nuestro orgullo siempre llanito, porque esa es la mejor arma que voy a tener para practicar la virtud, para progresar en las otras virtudes. No sé si vamos bien, hermano Juan Andrés, está muy cansón. Súper Bueno, aquí bien, vamos. hermano Gerardo, la verdad que de hecho impresionante todo lo que nos está diciendo. Lo único que me da miedo es que si son 7 y ya llevamos media hora, ¿verdad? Pero... Bueno, ahí veremos de las otras son. Pero yo estoy 100% seguro que a la audiencia le está gustando esta charla, así que por favor, si de verdad les está gustando, escriban ahí en comentarios, en el chat en vivo, que les está gustando que el hermano Gerardo siga. Y si no, igual vamos a seguir, así es que... Bueno, luego tenemos la siguiente flor, el girasol. Llamó la atención un girasol así en medio de un buque, pero cuando vemos que el girasol representa la obediencia, claro, es porque el girasol siempre se mueve en función del sol. Qué bonito. Y, o sea, es su norte, es su eje, es su todo. Entonces no busca otra cosa sino a donde el sol esté, ahí va el girasol. Y nos enseña la doctrina católica que es la obediencia una virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del superior. A todos nos han dicho, desde niños, hijo, hay que ser obediente, hijo, no desobedezca. Es de las cosas que, en fin, ya todos nos estaremos riendo de cuántas veces habremos fallado en ese sentido, de cuántas veces nos lo habrán repetido, regañado, lo que sea. Ahora, recordemos que la virtud de la obediencia no va a ser únicamente en virtud, digamos, no va a funcionar únicamente para los religiosos que tienen un superior al cual tienen que obedecer por voto o, en fin, los que viven bajo una regla. No, la obediencia es mucho más amplia. Aquí se va a extender a todos los que tienen algún mandato, los gobernantes, por ejemplo, todos los que somos súbditos, de los padres para con los hijos, obviamente, de el que es cabeza de la familia en relación al resto de la familia, de la mujer en relación al marido, de los amos para con los criados, en fin, todo lo que sea autoridad legítima entra en este campo de la obediencia. Tenemos como punto de partida para sustentar la obediencia que cuando obedecemos a un superior, en el fondo a quien estamos obedeciendo es al mismo Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y cuando una persona desobedece, en el fondo el pecado es porque está despreciando la autoridad que Dios delegó en esa persona. Sean los padres, sean los superiores, de cualquier manera. Una cosa que tenemos que tener clara para nosotros no perder méritos en esta virtud. Y es que cuando una persona obedece exteriormente, hijo, vaya a ordenar su cuarto. Sí, mamá. Va y lo hace. Obedeció. En realidad, esta es una obediencia meramente material. Hizo lo que se le mandó, pero interiormente su voluntad no estaba arraigada en esa obediencia. Perdió el mérito sobrenatural que pudo haber ganado con ese acto. Él obedeció, pero no ganó mérito. ¿Por qué? Lo hizo refunfuñando, lo hizo con rebeldía interior. Y aquí nosotros tenemos que tener ese cuidado para no perder los tesoros que podemos ganar en el día a día. Llega mi superior, llega mi jefe, llega mi mamá, llega quien sea, y me dice, ve y haz tal cosa. Sí, con mucho gusto. Y voy. Y lo hago de buen grado. Aunque me cueste, pero yo hago ese esfuerzo. Y no lo hago refunfuñando, no lo hago contraargumentando. No pierdan el mérito sobrenatural, no perdamos el mérito sobrenatural. Ya que lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Y nos enseña aquí la teología también, que puesto que aquí se inmola lo que uno tiene de más propio, que es la voluntad, es la más excelente de todas las virtudes morales. Y aquí vienen algunas condiciones que nosotros hemos de aplicar para practicar bien la obediencia. ¿Saben qué es de las cosas que
Muchas veces en clases de catequesis con niños se remarca bastante, obviamente, porque no hay nada más maravilloso que un niño obediente. De verdad, este niño es angelito. Hijo, vete a dormir, sí, mami, ya se va, se acuesta, se despide. Haz tus tareas, sí, mami, se sienta a hacerlas. Hasta que no las termina, no se levanta. Uno dice, pero qué maravilla. Ahora, conforme uno va creciendo, se va haciendo mañoso. Y dice, no, yo ya tengo criterio propio. Yo ya sé cómo distribuir mi tiempo. Yo sé que eso no se debe hacer así. Yo sé que... y comienzo a desobedecer o a obedecer en la pura apariencia. Y pierdo esa como sencillez del niño cuando obedece. Y conviene que nosotros tengamos en mente estas 3 características cuando nosotros vamos a hacer algo por obediencia. Nuestra obediencia debe ser, esto se aplica muchísimo a los niños, pero sobre todo a los grandes, ya verán. Tenemos que tener el corazón del niño. Obediencia sencilla, pronta y alegre. Sencilla, pronta y alegre. Sencilla, pronta y alegre. Anoten ahí para que no se les olvide, en los recursos del hermano Juan Andrés. Obediencia sencilla, ¿qué quiere decir? Ejemplificarlo con niños es mucho más fácil. Ya después lo podemos aplicar a ejemplos ya de gente de mayor edad. Hijo, voy a hacer su tarea. Mamá, si cuando volvás me traes tal cosa, la voy a hacer. Comienza a poner condiciones. A veces nosotros solemos colocar ciertas condiciones cuando se nos es requerido algo por obediencia. Esa no es una obediencia sencilla. Es decir, no estar poniendo peros, no estar poniendo como que obstáculos y como que, bueno, si me das tal cosa, y comenzamos a negociar la obediencia. Esa no es una obediencia. No tiene mérito sobrenatural. Primera cosa, entonces, obediencia sencilla. Obediencia pronta. Esa como cuesta, Dios mío. Mire, vaya y láveme los platos. Ay, espérame un ratitito, solo termino aquí un trabajo. Mire, solo termino aquí de ver la serie. Espérame que ya está, solo faltan 10 minutitos del partido y... El típico ahorita, ¿no? Ahorita voy, ya, exactamente. Ya voy. Y ese ya voy puede durar una semana. Ahora, esa obediencia pronta, les digo, cuando uno no pospone estos deberes de obediencia y lo hace con energía, cuando uno no quiere hacer algo, uno lo va posponiendo, pero de repente cuando se decide realmente hacerlo, no sé, de repente le entra una alegría al alma que uno dice, uy, y tanto miedo le tenía a esto. Pues bueno, hagámoslo ya. El obedecer prontamente, les digo, es una muestra de que una persona realmente tiene su alma en sus manos. Que no anda no anda sujeta a lo que le dan ganas o no le dan ganas de hacer. El tener ganas o no tener ganas es indiferente para un verdadero católico. El verdadero católico sabe dominarse, sabe exigirse a sí mismo. Entonces, tener esta obediencia pronta. Y luego, una obediencia alegre. No refunfuñando, no reclamando. No, sí, le obedece, perfecto, pero con aquella carota, ¿no? O serio. Y no le hablan todo el día. Perdimos el mérito. Por lo mismo. Entonces, para sacar todo el provecho de esta virtud, para nosotros decir que tenemos este buque, esta flor en nuestro buque, en nuestro ramo, obediencia sencilla, pronta y alegre. Vamos a la siguiente. Tenemos aquí la genciana. La genciana, si quiere, luego la buscan. Así es una florecita pequeña, muy linda. Representa la penitencia y la mortificación. Y aquí entramos en un conflicto que todos tenemos, porque naturalmente el hombre huye del sufrimiento. Tenemos horror al sufrimiento. Sin embargo, nosotros como verdaderos católicos hemos de tener bien clara la necesidad del sufrimiento en nuestra vida cristiana. Primero, para reparar los pecados que hemos cometido, y luego para la santificación de nuestra alma. Cuando nosotros entendemos bien la necesidad que hay de sufrir, ahí el sufrimiento se hace más llevadero.
Ahí lo enfrentamos con más gallardía, con más ánimo. ¿Por qué es necesario sufrir? Cuando una persona abraza el pecado, coloca de un lado de la balanza un placer ilícito. Para equilibrar esta balanza es necesario, puesto que la persona se fue detrás de un placer ilícito, colocar del otro lado, como contrapeso, un dolor, un sufrimiento voluntario o voluntariamente aceptado, con resignación, con santa paciencia, etc. De ahí el por qué de este contrapeso, y por qué no otra cosa, por qué no oración. Lo que más repara es este sufrimiento, es este sacrificio. Recordemos que cuando una persona se va a confesar, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, pero todavía nos va a restar reparar la pena que debemos por ese pecado en el purgatorio. Ahora, qué maravilla nosotros poder ya en esta tierra comenzar a pagar lo que tendríamos que pagar en el purgatorio. Y ojo, en el purgatorio, sufriendo, no se gana mérito sobrenatural. Simplemente se está expiando. Aquí en la tierra yo sí puedo ganar mérito y con eso aumento mi cielo. Entonces ahí uno ve la conveniencia y cuánto nos favorece a nosotros sufrir. Obviamente que la penitencia va a ser de las cosas que más nos une a nuestro Señor. Él mismo lo dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ese tomar su cruz es aceptar el sufrimiento. Bien decía nuestro fundador, el doctor Plinio, que del sufrimiento bien se podría decir que es un octavo sacramento. Claro, obviamente no es doctrina, no le está dando, pero lo hacía como analogía, porque de tal manera el sufrimiento hace bien al alma, purifica el alma, santifica el alma, que es justamente lo que hacen los sacramentos, que bien se podría decir, bien podríamos llamarlo de un octavo sacramento. ¿Qué beneficios tiene la penitencia y la mortificación? Sobre todo cuando son voluntarios, obviamente. Aquí vamos a enumerar 5 que nos pueden ayudar como para nosotros tal vez perder ese horror que tenemos al pecado, como equilibrar bien esa visión que tenemos del sufrimiento. Porque tampoco es caer en masoquismo, claro está, pero aceptarlo cristianamente y llevarlo con ufanía, con gallardía. Beneficios del sufrimiento, de la penitencia y la mortificación. Primero, expía nuestros pecados, por la razón que explicamos antes. Luego, somete la carne al espíritu. Aquí hay una cosa importante que nosotros recordemos. Cuanto más comodidades le doy a mi cuerpo, a mi carne, más exigente se hace. Y de ahí la necesidad de yo tenerle la rienda cortita para que después no me exija más. Y eso se va ganando con la mortificación diaria. Quiero un postre, justo vino aquel pastel que a mí me fascina, me como solo la mitad. O que hoy pasaron no sé cuánta bebida de tal, pues voy a tomar menos de lo que yo quisiera, menos de lo que yo podría, de lo que sería capaz. ¿Por qué? Mortificación. No le tengamos miedo a la mortificación, no le tengamos miedo al sacrificio. Porque esas cosas, con un pequeño sacrificio que yo hago en mi día a día, voy a ganar un enorme control sobre mi alma, sobre mi propia voluntad. Es en esos pequeños actos donde yo voy ganando fuerza de alma. Luego, otro beneficio, nos desprende de las cosas terrenas. Porque levanta los ojos de mi alma al cielo. No hay persona tan desprendida de esta tierra como aquella que está, desde que acepte bien el sufrimiento, claro está, como aquella que está tendida en una cama y que ve que todos los placeres de esa tierra no dan en nada. Puede tener no sé cuántos millones en el banco, puede tener no sé cuánta fama, pero desde que el sufrimiento le esté torturando, esa alma se va a dar cuenta que su único consuelo va a ser Dios, que su única esperanza va a ser el cielo, que su única alegría va a ser ese saber: Señor, yo lo ofrezco todo por ti porque después tú me darás un premio, porque yo te voy a poder ver, etc. Esos sufrimientos me van ayudando a desprenderme de las cosas terrenas. Luego, nos purifica y hace más hermosa el alma, claro está, porque nos va justamente despegando todas esas deformidades del pecado que yo voy cometiendo a lo largo de mi vida.
Y por último, y aquí hay una razón muy linda por la cual yo he de aceptar el sufrimiento y practicar la penitencia y la mortificación, y es que lo alcanza todo de Dios. Miren qué afirmación bonita. La penitencia y la mortificación lo alcanza todo de Dios. El padre Royo Marín hace dos afirmaciones lindísimas. Una es, si quieren anotarlo o escribirlo en el chat para no olvidarlo. Dios no desatiende nunca los gemidos de un corazón trabajado por el dolor. Muy lindo, ¿no? Repito, Dios no desatiende nunca los gemidos de un corazón trabajado por el dolor. Y esto hasta nos da la idea de un Dios bondadoso que va como que moldeando el corazón y quitando las cosas que no deben estar, como que lo va trabajando, ¿no? Por medio justamente del dolor. Ahora, cuando ve que la persona se deja moldear por el dolor, acepta bien ese dolor, ahí es que Dios no va a desatenderlo nunca, va a estar ahí más pendiente de ella. Y la siguiente afirmación, también lindísima. Dios omnipotente e infinitamente feliz no se deja vencer sino por la debilidad del que sufre. Repito, que es una idea larga. Dios omnipotente e infinitamente feliz no se deja vencer sino por la debilidad del que sufre. Si lo ponemos en el sentido positivo, la debilidad del que sufre es lo único que vence a Dios omnipotente e infinitamente feliz. Claro, porque decía San Agustín, Dios quiso tener un hijo sin pecado, pero no sin sufrimiento. De tal manera, Él aprecia, estima el valor del sufrimiento, y Él mismo quiso darnos ejemplo de cómo debemos llevar ese sufrimiento. ¿Cuánto costó a nuestro Señor habernos amado? Decía San Alfonso María Ligorio. Y lo vemos ahí clavado en una cruz. Es aceptar ese sufrimiento que purifica y fue capaz de operar la redención. Pues bueno, aquí tenemos una linda consideración al respecto de la penitencia y la mortificación. Y en 7 minutos tenemos que resumir los últimos tres puntos. Pero bueno, yo creo que son más cortitos, aquí los vamos a ir enumerando. Luego, las espigas. Las espigas, justamente por el trigo, se refiere a la comunión frecuente. Sabemos, y creo que ya hemos hecho programas acerca de este tema, pero la comunión es el más excelente y sublime de los sacramentos. Sabemos que todos los demás sacramentos se ordenan al sacramento de la comunión. Recibimos el bautismo para un día poder recibir la Eucaristía. Recibimos la confirmación para vencer los impedimentos que el mundo nos pone para poder recibir la Eucaristía. Recibimos la penitencia, la unción de los enfermos para perfeccionar, purificar nuestra alma y poder recibir la Eucaristía. Es decir, es el centro de la vida cristiana. Y es el medio más eficaz para la plena unión con Dios. Nos dice la doctrina católica que de todas las prácticas de piedad, ninguna es tan eficaz como recibir dignamente la Eucaristía. Una sola comunión bien hecha, fervorosa, con mucho amor, me santifica muchísimo más que cualquier penitencia, que cualquier mortificación, que todo lo que hemos visto antes. ¿Por qué? Con los sacramentos recibimos la gracia, pero con este sacramento de la Eucaristía no solo recibimos la gracia de Dios, sino que recibimos la misma fuente, el mismo manantial de la gracia, y está dentro de nosotros. Cuando nosotros comulgamos, nuestro cuerpo se hace mucho más digno, se hace mucho más sagrado que una custodia, que un sagrario, que un copón, porque tenemos al mismo Dios ahí oculto en la Eucaristía. Se dice de la Eucaristía que es ya el cielo comenzado en esta tierra, porque ya participamos de ese convivio con nuestro Señor Jesucristo. Hay un pensamiento muy lindo, si mal no recuerdo, es de San Agustín, que nos ayuda mucho a como pesar, como medir el amor, el desbordamiento de amor que Dios tuvo quedándose con nosotros en la Eucaristía. Y él decía, Dios, que es infinitamente poderoso, no puede darnos nada más. Dios, que es infinitamente rico, no tiene nada más para darnos. Dios, que es infinitamente sabio, no sabe qué más darnos.
porque se nos dio todo entero en la Eucaristía. Es decir, en este sacramento como que Dios agotó su capacidad, digamos, así de amor, de darse a los hombres, y se quedó todo entero allí, para nosotros. Considerando esto, nosotros hemos de aprovechar cada comunión que nosotros recibimos, como que fuera la primera vez que comulgo, como que fuera la última vez que comulgo, porque nunca se sabe, como si fuera la única vez que comulgo. Imagínense que de toda nuestra vida nos dijeron, mire, usted solo va a poder hacer una única comunión, no más. ¿Qué preparación no haríamos? ¿Qué acción de gracias no haríamos? ¿Qué oraciones no haríamos? No nos quedaríamos nuestros mezquinos 2 minutos arrodillados, sino que pasaríamos cuánto tiempo ahí arrodillados dando gracias a Dios por ese beneficio que recibí una vez en la vida. Sin embargo, Él quiere darse a nosotros diariamente si es posible, o incluso hasta 2 veces si tenemos la oportunidad. Y hemos de saber aprovechar este sacramento también, que es de los que más nos perfeccionan para alcanzar el cielo. Luego tenemos los lirios, que simbolizan la castidad. También sobre esta virtud se han hecho varios programas muy lindos, por cierto, que si no los han asistido se los recomiendo porque hacen muchísimo bien al alma. Incluso el hermano Juan Andrés también hizo varios ahí sobre la castidad. Así es que solo doy algunas pinceladas de esta virtud. Es una virtud conocida como la virtud angélica, porque justamente nos hace semejantes a los ángeles, ¿no? Un punto que podemos analizar en el aspecto negativo, que tal vez faciliten nuestro deseo de practicar esta virtud, y es que de la lujuria, de la impureza, se desprenden muchos pecados. Y aquí los enumero para nosotros tener idea de hasta dónde puede llegar nuestra alma si no nos cuidamos al respecto de esta virtud. ¿Qué pecados se desprenden de la lujuria? La ceguera de espíritu, la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, el amor desordenado de sí mismo, el odio a Dios, el apego a esta vida, el horror a la vida futura. ¿Y todo por qué? Por estar apegado a un vil vicio, un vil placer. Recordemos que Dios amó tanto esta virtud que la quiso conservar en la Santísima Virgen, haciendo una única excepción en toda la historia de la humanidad. Y recordar los medios más especiales que nosotros tenemos para practicar esta virtud. La oración, especialmente a la Santísima Virgen, la comunión y confesión frecuentes, huir de las ocasiones de pecado, estar siempre ocupado, ejercitarse, la moderación en la comida, en la bebida, sobre todo en la bebida alcohólica, en fin, medios tenemos. ¿Es una virtud difícil de practicar? Lo es. ¿Tenemos medios para practicarla? Hay y suficientes. Así es que cuando una persona realmente se lo propone, no le faltará la gracia de Dios para practicarla. Y por último, tenemos la última de las flores, la siempre viva. La siempre viva representa la perseverancia. Si ustedes han perseverado hasta ahorita escuchando este programa, los felicitamos. Ya es un buen indicio de que tienen... De que esa flor está exactamente, lo tienen en su ramo, exactamente. ¿Qué nos dice la teología sobre esto, sobre esta virtud? Es la virtud que inclina a persistir en el ejercicio del bien a pesar de la molestia que su prolongación nos ocasione. Entonces, persistir en el ejercicio del bien, esa constancia diaria en la que voy a persistir a pesar de la molestia que su prolongación nos ocasione. Y es que de hecho, para adquirir una virtud, es un camino largo, es un camino costoso, es un camino trabajoso. No nos conformemos y no nos asustemos si a la semana de haber hecho el propósito ya caímos. Hace parte, somos de carne y hueso. No vimos en la humildad que todo eso pues nos viene en nosotros. Al contrario, aprovechemos eso para decir, Señor, no soy nada sin ti. Ayúdame una vez más. Renovemos el propósito. Y es ahí donde va a entrar esta virtud. Porque muy lindo hacer cantidad de propósitos, asistir a retiros, llenar cuadernos de anotaciones, cuando no llevo ninguna de ellas hasta las últimas consecuencias, cuando no me estabilizo en la práctica de estas virtudes, cuando no busco luchar establemente para obtener esta virtud, aunque caiga, pero por lo menos estoy luchando. Todas las virtudes necesitan la ayuda y complemento de la perseverancia. Todas las virtudes.
La comunión frecuente, perfecto, linda la comunión, pero si yo no persevero también en la búsqueda de la Sagrada Comunión, podré perder muchísimos méritos que podría estar ganando perfectamente en esta vida. Sin esta virtud, no se alcanza la perfección, ni se mantiene en la práctica la virtud por mucho tiempo. Para perseverar en el bien hasta la muerte, que llamamos la perseverancia final, se requiere un auxilio especialísimo de Dios, que nadie merece, pero se pide con la oración. Aquí vemos una vez más la necesidad de pedir a Dios diariamente la gracia de la perseverancia. Señor, dame la gracia de la perseverancia, Señor, que persevere. Monseñor Juan muchísimas veces nos decía, miren qué bello pedido el que hizo Salomón a Dios. Señor, dame sabiduría. El más excelente de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, decía él, se le olvidó pedir la perseverancia. Teniendo este don tan excelente, le faltó esa constancia de llevarla hasta los últimos días de su existencia. Y se dejó arrastrar. Faltó la perseverancia, que a nosotros no nos falte. Ya que hemos analizado estas virtudes, podemos poner nosotros a pensar cuántas de estas tengo yo en mi ramo, cuántas me faltan, cuántas están brotando, cuántas están marchitas, y ponernos en un trabajo serio para obtenerlas, para conseguirlas. Porque aquí San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, nos está dando como que un tip, digamos así, de las 7 cosas que más le hacen retroceder al demonio, que más aferran mi alma a Dios, que más agrada a Dios para poder alcanzar el cielo. Recuerden ese consejo que dio a San Juan Bosco. Procurad que todos lo tengan, que a nadie le falte, ni se las deje quitar. Y ya con este pensamiento, pues creo que ya podemos terminar, porque se nos fue el horario, hermano Juan Andrés, y esperemos que esto sea pues de muchísimo beneficio para sus almas y que puedan transmitirlo también a muchísimas personas y con esto ayudar, a apoyarnos mutuamente en la salvación de nuestras almas. Así es que, no pudiendo responder preguntas ahorita, los hermanos Juan Andrés. Bueno, hermano Gerardo, antes de nada, mil gracias de verdad por esta charla, por transmitirnos este sueño de San Juan Bosco tan lindo, donde el propio Dios nos manda a Santo Domingo Sabio para decirnos cuáles son las 7 cosas que más le agradan. En este mundo lo que nos tiene que mover es ser agradables a Dios. No nos tiene que importar tanto lo que piensan los demás de mí, sino qué es lo que Dios piensa de mí. Y Dios, ¿qué es lo que quiere de mí? Si yo quiero ser agradable a Él, yo quiero caerle bien a Dios, yo quiero, ¿verdad? Aquí lo estoy usando de forma metafórica, yo quiero saber si Dios tiene una buena o mala opinión de mí, es practicar al menos estas 7 virtudes, de las cuales van a brotar otras, muchísimas más. Así que bueno, todos a pedir estas virtudes, solo un agregado aquí, antes de que me cuelguen por alargar demasiado las charlas, con la virtud de la perseverancia. Cierta vez le preguntaron al doctor Plinio Correa de Oliveira, el maestro nuestro fundador, doctor Plinio, ¿por qué algunos perseveran y otros no? Y quizás algunos tenían un llamado más alto y no perseveraron, y otros que tienen un llamado no tan alto sí perseveran. Y el doctor Plinio dijo algo muy simple. ¿Sabe quiénes son los que perseveran? Los que rezan para poder perseverar. Porque los que rezan para poder perseverar son los que tienen miedo de no perseverar. Entonces, ahí es donde entra esto. Así que todos a pedir estas 7 virtudes, a evitar que el demonio nos las quite. Incluso practicándolas es una manera de tener alejado al demonio. Porque si a Dios le agradan, son las que más le agradan, pues al demonio son las que menos le agradan. Así que bueno, hermano Gerardo, de parte de todos yo le agradezco aquí, todos le mandan un fuerte aplauso, todos están dando like, todos están compartiendo esto a más personas, todos están haciendo examen de conciencia, todos están suscribiendo a nuestro canal, así que a transmitirle eso a usted de parte de toda nuestra querida audiencia. Y si le parece, terminamos con una Ave María pidiendo a Dios a través de Nuestra Señora para que nos consiga pues que practiquemos siempre estas virtudes. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima ocasión. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.